Ahí está la disyuntiva. Llegará enero y Guido Gómez Mazara, como acaba de decir, es un dirigente político, un actor político, tiene que tomar una decisión. ¿Cómo tú ves la propuesta de Abinader, lo que se ha dicho hasta ahora? ¿Cómo evalúas lo hecho por el presidente Medina y la posibilidad de una nueva, de continuar en el cargo? Mira, desafortunadamente, Pablo, aquí las campañas electorales no son espacios para discutir ideas. Aquí hay una fase de arrabalización de las campañas electorales donde los aspectos personales son los que prevalecen. Vamos a excluir eso. Lamentablemente. Cuando tú vas a las acciones del gobierno, porque se presume que un presidente que procura, mediante la repostulación, ser reelecto por los ciudadanos y ciudadanas de un país, tiene que establecer cuáles son las políticas públicas que han impactado favorablemente. Y aunque yo no tengo que ser un promotor de las cosas del gobierno, sería un mezquino aquí si no reconozco cuál es el aspecto esencial que el gobierno va a invertir como herramienta de campaña. Cuando tú percibes la política del gobierno, tú te darás cuenta que ellos van a concentrarse en que la estabilidad macroeconómica, el crecimiento económico, han sido los factores que han conducido a que sea viable su propuesta. La estabilidad Hay macroeconómica. otro aspecto que también es esencial. Y es que en la política de educación, que es el 4% del PIB, del presupuesto nacional, esa es una bandera esencial del gobierno. Ellos van a combinar esos elementos, desde el punto de vista de lo estrictamente político. Esas son las Porque flores. cuando tú oteas más allá de las fronteras nacionales, te darás cuenta de que los gobiernos que tienen éxito en desempeños electorales son los que tienen la capacidad de penetrar en el alma de los pueblos en términos de que el crecimiento le ha impactado favorablemente. ¿Y cómo tú analizas los esfuerzos del presidente Medina en eso, de luchar contra la desigualdad, de romper esa injusta estructura económica? Mira cuál es el problema de la administración. ¿Cómo tú valoras esos esfuerzos? Que el presidente, siendo candidato, pero antes, siempre habló del tema de la desigualdad social como un instrumento fundamental de las cosas que él creía. El Banco de los Pobres, toda esta Ahora, cosa. ¿cuál es el problema? Que en la República Dominicana el crecimiento que exhibe el Banco Central, que es innegable, revela este crecimiento arrítmico, de que la economía crece y la desigualdad social y la pobreza también generan un factor de preocupación en el pueblo dominicano. ¿Dónde está el inconveniente? Cuando la economía crece, lo que hay que preguntarse es cuáles son los sectores que crecen con la economía. Y sobre esa base hay una amplia discusión en América Latina. Por ejemplo, a mí me preocupa que mientras la economía dominicana crece, que innegablemente crece, 70% del empleo que se está generando en este país es en el sector informal de la economía. Eso significa salarios bajos y de pésima calidad. Segundo lugar, un tema que es esencial para mí, el tema de la salud. Si tú quieres verificar cómo anda un país, analiza su presupuesto, que es un instrumento de desarrollo. Obras son amores. En América Latina, el promedio de inversión respecto de salud del PIB es 5.5%, aquí 1.9%. Y hay otro tema que a mí como ciudadano me perturba. O sea, yo soy fundamentalmente urbano. Nosotros hemos perdido el derecho a andar tranquilo por las calles del país. En Santiago, cada hora hay un atraco. Entonces, esos son los elementos que conducen a explicar la siguiente pregunta. Crecimos, sí, pero sustancialmente mejoramos. Es el desafío del lado de la oposición. Yo estoy seducido por la idea de que un candidato opositor o los candidatos de la oposición tienen que traducir la crítica en propuestas de solución de los grandes problemas nacionales. Yo, por ejemplo, creo que el gobierno tiene un altísimo nivel de vulnerabilidad, pero los temas que está abordando la oposición en términos generales no se conectan con el interés de la mayoría de dominicanos y dominicanas. Te pongo ejemplos. Por ejemplo. A mí me gustó ver cómo Luis planteaba un gobierno eficiente a través de una ventanilla única para agilizar las políticas de inversión. Muy bien. Juan Pérez, de la José Reyes o la Francisco Villapé, esa parte atrás. Juancito Pérez Vidal, alias Tito. ¿Le impacta eso? ¿Le impacta eso? A Juancito Pérez Vidal, de la José Reyes, la Francisco Villapé, esa parte atrás, lo que le interesa en su día a día es la inseguridad, es la salud, son los precios de los artículos de primera necesidad. Es decir, pero Luis se ha referido claro, a eso más de una vez. Claro, claro. Lo que uno echa en falta es la propuesta
formal, porque hay un asalto, entonces yo critico No. la falta, No, la lo que a propuesta mí me formal. Tú no preocupa- has estudiado las propuestas escritas que me imagino tiene el PRM No, como y ahí partido. está Miguel Seara, que es una persona muy argumentada. Lo que estoy diciendo es que a la oposición en términos generales le pasa como el síndrome de Dato Pagán Perdomo. ¿Sabía que lo decía Dato? Sus rivales intelectuales decían que Dato era tan narcisista que cuando hablaba torcía la boca para escucharse primero. Entonces, ¿cuál es el problema de la oposición en términos generales? Que está hablando de su problema. Lo que hay que preguntarse es si son los problemas de las grandes mayorías nacionales. Sí, pero ¿y por qué ocurre eso si es tan relativamente fácil enterarse de qué es importante para el electorado? No, O sea, no hay que ser un genio de la estrategia política para tomar la Gallup y saber que en este país inseguridad, empleo, por ejemplo, es una cosa que nos duele a todos. Pero no hay que ir solo de denunciar la crítica, hay que pasar a la propuesta Y de no, solución. pero yo te he preguntado, PRM como partido, yo no la conozco, pero existe un documento de qué yo voy a hacer. Sí, yo lo como recibí. presidente Por deferencia me lo mandó Miguel Sí. Seara Hatton. Pero no hablo solo de Luis, hablo de Guillermo, hablo de Minú. Mira cuál es el problema de las élites dirigenciales del país. Que a veces sus intereses no son los intereses de las grandes mayorías. Y ese es el problema. Hay que hacer una empatía. ¿Por qué Bosch era un maestro? Porque Bosch traducía en un lenguaje llano, simple y claro las urgencias de su época. Él apostó a la división social. Pecueso largo, tutumpote, hijo de machepa. Y lo explicaba. ¿Por qué Peña era un monstruo desde el punto de vista político? Porque conectaba con el alma de la gente. Y Balaguer, en un momento cuando entendió que él estaba descalificado por una generación, buscó a Minó y se lo puso al lado. Sí, pero- Sin embargo, déjame decirte lo siguiente. En este país, la articulación de una propuesta opositora necesita ser la correa de transmisión de las grandes urgencias nacionales. O sea, es que el que vive en Miches tiene que sentir, al igual que está en Pedernales, o el que vive en cualquier centro urbano de importancia, tanto en Santiago como en la capital, que las cosas que dice un candidato se conectan con sus intereses esenciales. Yo no veo a Guido militando en el Partido de la Liberación Dominicana. Y ahora lo escucho y me parece que tú tienes increíblemente claro qué se debe hacer que no se está haciendo, por extraño que uno desde fuera lo vea, porque hay cosas que uno como aguaitador de la cosa nacional dice, pero ¿aquí qué está pasando? O sea, tú tienes una sociedad civil que está avanzando en todo lo que es la lucha contra la corrupción. A pero la veces, corrupción es mucho más sistémica. crítica que el partido de oposición. Claro. No, y además que está haciendo un trabajo maravilloso. su tarea. Entonces, tú vas y lo partidarizas y te coges el show para ti. Entonces ya yo, cuando veo a Mario y a Manuel, entonces ya yo veo PRM, que no debe ser así porque esos jóvenes y no tan jóvenes están luchando contra el sistema de corrupción que los partidos con ese al final políticos y los empresarios se han montado aquí. Entonces tú dices, pero ¿por qué si al que te conviene es a ti? ¿Por qué tú vas como PRM, asumes la bandera y le quitas entonces la credibilidad a un movimiento que en este momento a quien le conviene es a ti, no al PLD? Claro. Lo que pasa es que en el comportamiento de la clase política a veces la racionalidad está de vacaciones, ¿eh? Sí, pero para esa racionalidad, yo creo que Guido podría ayudar mucho, porque yo soy un preocupado porque en este país, por el talento de Juan Bosch, hay una sola cosa que parece un partido. Me Mira, gusta, no me gusta, gobiernan bien, gobiernan mal. Pablo, te Ahora, digo la verdad. así no se puede. Te digo la verdad. A los aspirantes presidenciales Ajá. y a los políticos fundamentales de este país, salvo reconocidas excepciones, no le gusta a la gente con cierto talento al lado. No, pero Le gusta, no de vicepresidente que tú vas. le gustan los empleados. No, pues yo no estoy hablando de que te lleve de vicepresidente. No. Yo lo que estoy hablando de el término Peña Gómez. ¿Cuándo fue el PRD exitoso? Adiós. Cuando Peña barría para adentro, eso se dice, barré para adentro, se dice en el Cibao. Sí. Cuando el PLD se convierte en una maquinaria, el bloque progresista, pero eso es Peña Gomista. ¿Es un Peña Gómez para qué lado? Sí, y el PRD se dejó quitar eso y ahora estamos en lo mismo. Yo no sé qué se habló entre los que se enviaron, pero el caso es que el PRD está con el PLD. El caso es que el reformista
Eso es un caso no es un feliz ejemplo, pero también posiblemente se vaya con el PLD. O sea, ese barrer para adentro que Peña Gómez enseñó al PRD, que así es que se ganan elecciones, uno no lo ve. Y ahora de repente yo veo a un Guido Gómez Mazara con las luces políticas de Guido, que las muestra aquí, no porque lo diga yo, con estas contradicciones con el presidente de su partido. Bueno, ¿qué es lo que está pasando? Porque no es barrer para adentro que queremos. Yo no. Mira, el objetivo es que en la construcción de esa lógica de barrer para adentro, Sí. es cierto que se arman mayorías. El problema es que los partidos se han desbordado también. Porque mira, se ganó el poder barriendo hacia adentro, pero muchos de esos partidos perdieron la perspectiva y el rumbo. El PLD, es verdad que cuando barrió por dentro ganó las elecciones, pero ya no es el mismo partido. El PRD no es el mismo partido. No, porque eso nos lleva Entonces, a ese otro programa. Entonces ahí comienza la flexibilidad ética, la renuncia a los principios. No. Y tú dices, bueno, ese es el análisis de costo y beneficio que hay que hacer a la hora de armar una lógica de hacer Y política. la ruptura con una cosa que yo, no solo es lo de la ética, es que también en todo debe haber, Guido Gómez Mazara, como cierto disimulo. Vamos a una muy breve pausa que vamos a utilizar un par de minutos para que tú me des la lectura de lo que está pasando en Venezuela. Bueno, ya regresamos. Que yo no me junto políticamente con Miguel Vargas, ni que Maximiliano Gómez salga del cementerio.